Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Muchas gracias, querido Pastor David. Hola, fraternal saludo a todos los que asisten conmigo virtualmente a este servicio dominical de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral que no para, practicando siempre lo que el Señor enseñó como consigna para la temporada actual. Año 21, siglo XXI, visión en acción. El jueves 8 de abril se realizó la Shoah, que significa literalmente la catástrofe. Por quinta vez Colombia realiza la Marcha por la Vida. Este año fue también virtual para conmemorar a las víctimas del Holocausto nazi y juntos recordar para nunca olvidar. Entre las personalidades que estuvieron presentes en esta ocasión a través de la virtualidad, quiero destacar al embajador Christian Cantor del Estado de Israel, a Marco Peck, el director de las comunidades judías en Colombia, a Jean-Claude Besudo, presidente de las comunidades judías en Colombia, y a varios rabinos, entre ellos nuestro querido amigo, el gran rabino de Colombia, Alfredo Goldschmidt. Eso no se puede olvidar, porque a mí me consta personalmente, siendo periodista secular, antes de mi conversión al cristianismo, el viaje que tuve que realizar a Europa Oriental y cuando me llevaron a Auschwitz, el campo de concentración. Ustedes han visto estas imágenes algunas veces cuando recorrí aquellos escandalosos lugares donde el ser humano era una mercancía barata que se vendía por partes, donde no hubo respeto absolutamente por la dignidad de aquel que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto, negar el holocausto es negar la verdad. Muy bien, esta semana también fue a la presencia del Señor el príncipe Felipe de Edimburgo. Conocemos su historia, es toda una epopeya. En medio de enormes dificultades, le correspondió ser el consorte de la nueva reina Victoria, que es exactamente su descendiente, de alguna manera, Isabel de Inglaterra. En el Reino Unido, esa pareja pudo permanecer muy junta, como una yunta de bueyes, y él supo ocupar ese lugar un poco detrás del trono con sabiduría. Y cuando cometió equivocaciones las reconoció abiertamente, pero en general deja un buen legado al ir a la presencia de Dios a los 99 años de edad. Todo eso se debió al evangelista Billy Graham, quien en los momentos más trascendentales de la vida de esa monarquía estuvo allí presente con la palabra de Dios. A propósito, el título de la charla de hoy es la palabra integral. Y para decirla o analizarla, voy a 2 Timoteo 3, 16, 17. Esto dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Y el pueblo con alegría dice amén y amén. Analicemos este versículo tan importante. Dice toda la Escritura. No dice una parte. No habla de un libro, un capítulo, un pasaje, un versículo. Dice toda la Escritura. Porque la palabra de Dios es integral. No hay tal cosa como los que sostienen que en la Biblia existen algunas leyendas que se relacionan con mitologías antiguas, etc. La verdad está en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y si Jesucristo, hecho hombre, el Hijo mismo de Dios, declaró yo soy la verdad, debemos creer a lo que habló, porque aquel que es la verdad no puede decir una mentira. Por supuesto. Dice también que es inspirada por Dios. Inspirar. El Espíritu Santo mete su soplo en nosotros con la palabra de Dios. Además añade el apóstol a su discípulo Timoteo que es útil. La Biblia no es un libro de adorno. No es para posar de religioso, sino que tiene utilidad. Hablemos de lo que ya mencioné.
que algunas de las cosas que la Biblia habla fueron mitos, pero se incluyeron en la palabra de Dios. La creación del hombre, por ejemplo. El evolucionismo ha traído unas teorías que no se han podido demostrar absolutamente. Pero mire lo que dice en Marcos 10:6, el propio Jesucristo, que es la verdad. Al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Y si lo dijo Jesús, lo tengo que creer. Entonces lo de Adán y Eva no es un mito, sino una verdad dicha por la verdad humanada que es Jesucristo. Segundo, el diluvio. Obsérvese que en Génesis 6:9 se nos dice, esta es la historia de Noé. Era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo se confirma esto? Bueno, Lucas 16, 26, 27, habla Jesús de Nazaret y saco las comillas, tal como sucedió en tiempos de Noé. Y si Noé no existió, ¿por qué Jesús habla de Noé? Así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Está hablando de su segunda venida. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Ahora algunos se arrejuntan, se vuelven a desjuntar, etc. Hasta el día en que no entren en el arca. Entonces el arca no es un mito. El arca es verdad, porque la verdad hecha hombre que es Jesucristo habla del arca y habla de Noé. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Como en los tiempos de Noé. Los nuestros se parecen mucho a aquellos tiempos. En la pandemia, hablando en sentido simbólico, nosotros hemos estado en el arca, que es la iglesia, con la protección de Dios. Y la iglesia ha seguido funcionando todo el tiempo, sin faltar un solo detalle. A veces sabe que me dan ganas de mandar otra paloma a ver si me trae el mensaje de que ya terminó la pandemia. Ojalá con un ramito de oliva que significa paz en su pico. Son ideas que se me vienen, Señor, perdona. Hablemos de Jonás en Nínive, para un tercer punto. Lo primero que debemos precisar, la Biblia no habla de una ballena. Esa es una traducción arbitraria que se hizo hace 500 años. La palabra en la Biblia significa un gran pez. Escuche bien, un gran pez. Y habrá peces que puedan tener hombres adentro. Bueno, vaya a Escocia y que le cuenten la historia del lago Ness, que está en ese país. Familiarmente se le conoce como Nessie. La primera aparición que se tiene fue en el 568 y al parecer salvó a alguien de ahogarse. Lo tomó en sí, lo dejó en la playa. Y eso es un relato histórico y no un relato mitológico. Pero mire lo que dice Jesús de Nazaret. Si lo de Jonás no es cierto, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás, lo dice Jesús que es la verdad, en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Lo usa para hablar de la resurrección. Hay muchos que quieren huir, entre otras cosas, como Jonás. Jonás quería ir a Tarsis, dice la Biblia, no se le olvide eso, por el Mediterráneo. Tarsis está mencionado en la Biblia porque era el sitio a donde venía la gran flota de Salomón a llevar oro y plata para la construcción del templo. Pero Tarsis es una parte de la provincia de Andalucía en España. Ahí está. Y es rica en oro y en plata. Hay incluso cementerios judíos con leyendas o escrituras hechas cuneiformes, es decir, con lo que se utilizaba en ese tiempo. Y por supuesto, este Jonás quería irse a Tarsis, pero el gran pez lo tragó y lo llevó a Nínive. Muchos quieren irse a la comodidad y no estar en el lugar del peligro para predicar el Evangelio de Dios. Tengan cuidado porque el pez puede estarlo esperando. Es mejor que predique ahora porque no necesita que lo lleven a Nínive. Aquí mismo, donde se encuentra, hay mucha gente que no conoce a Dios. Bueno, entonces no hay mitos. Jesús avala todo lo que ha dicho el Antiguo Testamento. Pero hablemos de lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Hay algunas utilidades de la palabra de Dios. Utilidades, porque dice que es útil. La primera, enseñar. Enseñar es dar las primeras letras, los primeros pasos, las 4 operaciones de la aritmética. Él dice allí en 2 Timoteo 3, 16a, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar. Toda. Bueno. Segundo, reprender. Reprender no significa dar garrotazos ni usar palabras fuertes. Reprender es llamar la atención al que comete la falta. Esa ley que se inventaron ahora aquí en Colombia dice que no al castigo físico, y el papá no puede ni siquiera con una varita darle la palma de la mano al niño, según dicen, y la gente está preocupada. Muchos nos han llamado con la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Para no ser demandados por querer educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. La palabra varita no significa solamente algo material con que se le pega. Varita significa corrección. Y por supuesto, ya viene todo lo que los padres pueden hacer con base en la palabra de Dios y que ha tenido éxito tremendo, especialmente parejas jóvenes de nuestra propia iglesia. El método ya viene, estén preparados para recibirlo. Bueno, entonces, reprender, allí lo dice en Timoteo 3:16. Tercero, corregir. Corregir no es reprender. Reprender es regañar al que lo hizo mal. Corregir es volver a colocar el rumbo donde debe estar. Una corrección es, por ejemplo, en la gramática, cuando me equivoqué y puse la V por la B labial, borro y corrijo. Eso es corregir. También en el camino, tomo por un atajo, tomo por donde y tengo que corregir el rumbo. Es cuando nos hemos desviado que debemos hacer la corrección. Mírenlo en 2 Timoteo 3:16. Seguimos leyendo. Y cuarto, instruir en justicia. Instruir no es lo mismo que enseñar. Enseñar son las primeras letras. Instruir es profundizar el conocimiento de algo. Y allí dice instruir en justicia. Y justicia no es meter a la cárcel a la gente. Justicia no es llevarlos a la pena capital. Justicia no es tomar venganza del criminal. Por supuesto, hay que hacer justicia, pero justicia significa equilibrio exacto, para que todos paguen conforme al pecado que han cometido, al delito en que han incurrido. Instruir en justicia es lo que necesita Colombia. Allá en 2 Timoteo 3:16d. El avivamiento ha de estar en la palabra, porque si usted no entiende bien la palabra puede caer en sectas y en desvíos. Y ahora nos imaginamos que no debe haber perdón porque entonces no hay justicia y estamos interpretando la palabra justicia malévolamente. Algunos creen que consiste en que cuando me dieron el cargo me voy a vengar de mis adversarios políticos y voy a perdonar a todos los que son mis amigos. Justicia, como su nombre lo indica, es absoluta rectitud en todo lo que se juzga. Así como el Señor es justo, debemos ser justos. Pero Él nos justificó. Él pagó por nosotros todo lo que debíamos al Padre por nuestros pecados. Pero tengan cuidado porque hay muchos que agarran un versículo y crean una secta. No, es toda la palabra de Dios, toda. Como lo dice aquí el apóstol Pablo. Miremos cualidades de la palabra. Primero, es perfecta. No toda es literal, sic, como está escrito. Es perfecta en los contextos. Literal, sí, hay cosas que están como están escritas, se deben practicar o dejar de hacer. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etc., tal como está escrito. Pero hay también un contexto histórico. Hay que mirar la escritura y saber en qué época, para qué gente se escribió eso. Hay muchas cosas de la ley de Moisés que no tienen ninguna aplicación en los tiempos actuales, porque no estamos en el desierto. Entonces también hay un contexto simbólico. Lo he dicho muchas veces, cuando Jesús habla de que nosotros somos las ramas de la vid, no está hablando Él de que se haya convertido en un vegetal. No todo es literal, hay también simbolismos en la Biblia. Cuando el Señor dice, por ejemplo, que nos hagamos como palomas, dice C.S. Lewis, el famoso pensador británico, no estoy dispuesto a pasármela todos los días poniendo huevos, porque debo ser como paloma.
Se trata de un contexto simbólico. Y por supuesto el virtual, donde yo miro el texto y digo, bueno, ¿qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para mí? La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, dice el Salmo 19, 7a. Es perfecta. Infunde nuevo aliento. Volvemos al neuma, al rosh, al espíritu que infunde nuevo aliento. Aleluya por tu palabra, Señor. Segundo, es digna de confianza. Si Dios es fiel, su palabra tiene que ser fiel. Absolutamente. Porque si su palabra no fuera fiel, Él no sería fiel. Porque somos lo que decimos. Lo que decimos viene de nuestro propio ser. Si confiamos en Él, no podemos desconfiar de su palabra. Y el Salmo 19, 7b dice, el mandato del Señor es digno de confianza. Digno de confianza. Tercero, da sabiduría. Si Dios lo dice, yo lo creo, lo practico y lo recibo. No confunda sabiduría con conocimiento. Sabiduría es la capacidad de acertar. Conocimiento es solo información. Entonces, Ortega y Gasset dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y un campesino habla, como dice el Salmo 19, 7c, que la palabra de Dios da sabiduría al sencillo. No dice que le da sabiduría al orgulloso. No dice que le da sabiduría al sabelotodo, al erudito, al que se las conoce todas. No, al sencillo. Es la capacidad de acertar. Y muchas veces un campesino le dice una cosa profunda. Recuerdo el profeta de la Calera que me visitó alguna vez en mi oficina, ¿no? Era un hombre sencillo, pero era utilizado por Dios. Y yo estaba diciendo, Señor, ¿en qué me metí? Porque estoy en esta cosa, comenzando la iglesia. Y un día entró y dijo, pastor, ¿puedo entrar? Sí, siga, por favor. Es que tengo una palabra que me dio el Señor esta mañana y me dijo que era para usted. A ver, dele. Entonces dijo, el Señor dice que no le haga más preguntas, que usted lo que tiene que hacer es simplemente ir a la palabra de Dios, donde dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se proclama para bendición. Que entonces usted tiene que, lo que lee, lo que dice, lo tiene que proclamar para que se haga, no solamente creerlo. ¿Usted cree, Pastor Darío? Por supuesto. El Señor le manda a decir que diga para que se haga. Que diga para que se haga, que es uno de los eslogans precisos de Casa sobre la Roca. Entonces, dice también el número 4, es recta la palabra de Dios. La rectitud es un concepto demasiado claro. La palabra de Dios no tiene atajos, no tiene senderito, ningún desvío. La palabra de Dios es la brújula de la vida con la cruz al frente para llegar a puerto seguro. Por eso dice el Salmo 19:8, los preceptos del Señor son rectos, rectos. Es que me ha preguntado por qué insiste usted tanto en la palabra. ¿Ah, sí? Pues aquí está recibiendo alguna respuesta. 5, trae alegría. Ay, se nos acabó la santidad. Que uno tiene que tener cara de pocos amigos. El ceño fruncido, con lágrimas de imagen de Semana Santa, con un tono decaído en la voz. No, aquí dice que la palabra de Dios trae alegría. El Salmo 19:8 lo tiene claro en el versículo B. Observe esto, cuando nos airamos, eso lo demuestra la neurología, o estamos amargados, producimos bacterias. Pero cada vez que sonreímos o estamos alegres, destruimos bacterias y producimos neuronas y estimulamos neuronas. Y aquí dice que las palabras del Señor traen alegría al corazón. Por eso los viejos protestantes se inventaron aquello que dice, la risa remedio infalible. No es pecado reír. Es malo reír cuando se trata de cosas bochornosas, de cuentos verdes, de malas palabras. Eso es pecado. Número 5, genera luz. Oiga, en el Salmo 19:8 sé esto. Sea la luz lo que primero dijo el Padre, sea la luz.
y la luz fue. La primera palabra de Dios en el principio para la creación fue, sea la luz. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesucristo, porque la palabra de Dios es Jesucristo. Entonces la palabra hace la luz, y Él es la palabra hecha hombre. Y nosotros, sus seguidores, no producimos luz, somos focos de la luz que Él produce. Ahí dice que da luz a los ojos. Se ha dicho con mucha justicia, y en la palabra de Dios está también, que si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero que si en tu ojo hay algo de tiniebla, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. Somos hijos de luz, y Dios nos da luz. Bueno, número 7, produce temor de Dios, temor de Dios. Vuelvo a decir, este temor no es miedo, porque por supuesto el apóstol Juan dice que el temor lleva en sí castigo, pero se refiere a las fobias, es decir, a los temores psicopáticos, a la gente que tiene fobias. Ese miedo es pecado, pero la Biblia lo condena. El temor de Dios, en cambio, es la sabiduría. Y no confunda temor a Dios con temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y permanece para siempre, dice el Salmo 19:9. Muy bien, entonces ahora tenemos 8. Verdad y justicia. Ay, Dios mío, casi nada de las bendiciones que vienen de la palabra. Él nos justifica ante el Padre. Y las dos cosas que le hacen falta a Colombia son precisamente verdad y justicia, ¿o no? Estamos viendo cómo se va a hablar de la verdad en tribunales para que haya después reparación y no repetición. Y hay gente que se molesta con la verdad. Claro, la verdad siempre molesta. Jesús molesta a muchos porque viven en la mentira y en la injusticia. Entonces, si no hay verdad, no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay reparación. Oremos para que la verdad y la justicia vayan juntas, como lo dice aquí el Señor. En el Salmo 19:9b, de donde no me he movido, las sentencias del Señor son verdaderas, verdad, y justas. Verdad y justicia es lo que harán progresar este país, si progresan los corazones de sus habitantes. 9. Entrega gran riqueza, la palabra de Dios. Ahora sí, como que los oídos se pusieron parados. Pero no estamos hablando de riqueza material. Primero es la riqueza espiritual, después la riqueza anímica, es decir, psicológica, y finalmente la riqueza material. El Salmo 19:10a dice, son más deseables que el oro, habla de las palabras de Dios, que mucho oro refinado. No el oro en bruto, sino el oro refinado, que es donde más vale. Eso tal vez fue lo que inspiró al gran reformado norteamericano Benjamin Franklin cuando dijo, time is gold. El tiempo es oro. Se refiere al oro espiritual. Ahora, me gusta mucho que pensemos en el oro, pero no pensando en el oro como metal, sino pensando en el oro como un símbolo de la riqueza que el hombre debe tener en el reino de Dios, espiritualmente hablando. Ahora, endulza la vida. Ay, ay, ay. Es la palabra de Dios. Muchos convierten la palabra de Dios en fuente de amargura, de desánimo, de depresión, de niveles de conciencia bajos, como que recibo la acusación todo el tiempo y la creo. Pero el Salmo 19:10b dice que las palabras de Dios son más dulces que la miel que destila del panal. Ojalá que estemos escuchando bien. Debemos ser las abejitas que vienen y toman la miel del panal para alimentarse correctamente. Según Timoteo 3:15, volviendo al principio, el apóstol Pablo le dice a aquel que, como si fuera hijo suyo, es hijo de una prima, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Observe, desde tu niñez. ¿Se da cuenta de la importancia de Roca Kids? Incluso que los bebés que todavía están mamando, mientras se encuentran chupando leche materna, estén oyendo la palabra de Dios, porque eso va alimentando sus espíritus.
cómo se está alimentando su cuerpo. Y aquí le dice, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. De allí la importancia de que empiecen temprano a aprender la Biblia a los muchachos. Suelen darte la sabiduría necesaria, oiga, no necesitas nada más para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Te salvas por la fe, pero te salvas conociendo la palabra, te ayudan. De ahí la importancia de Roca Kids, pero repito, para tener éxito espiritual. Y conocemos muchos que estuvieron de bebés allí y ahora son profesionales de éxito en muchos lugares del mundo. Gracias a Dios. Ahora miremos bendiciones de la palabra, las espirituales, al alma y al espíritu. Hebreos 4:12, mire lo que dice. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Piensen los adjetivos, viva y poderosa. Puede ser viva pero débil. Puede ser poderosa pero no estar viva, sino que utiliza un poder de muerte. Y luego dice, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, el alma y el espíritu. Si alma y espíritu fueran lo mismo, no lo transmitirían así. Penetra hasta lo profundo del alma, es decir, de la psique, y del espíritu, es decir, del neuma. Hasta la médula de los huesos, dice. ¡Wow! Ya el cuerpo. Lo que está en la médula de los huesos es lo perfecto. Observe bien, el espíritu, el alma y el cuerpo, la palabra de Dios le da vida y le da poder. Y luego dice, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que todo tu ser regido por la palabra tendrá éxito. Segundas bendiciones psicológicas. Voy a hacer unas lecturas rápidas. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar. Y nada los hace tropezar. Salmo 119, 165. Gran bienestar y no tropiezo. Bienestar y seguridad. Dice Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley. Recítalo siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y oiga lo que el Espíritu Santo dijo en este libro. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cómo? Recitando el libro de la ley, meditando en él de día y de noche. Y cumplir con cuidado lo que lees, lo que está escrito. Oír la palabra y llevarla a la práctica, construir la casa sobre la roca. Bueno, bendiciones materiales. Salmo 107, 20. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Me consta. El Señor me ha sanado de cosas incurables. El Señor me ha rescatado del borde del sepulcro 2 veces, casi que 3. Y aquí seguimos hasta que Él lo permita. Ojalá que superemos la edad del príncipe de Edimburgo. Bueno, prosperidad y éxito produce la palabra de Dios. Claro, el día de la muerte no lo sabe nadie, solamente el Señor. Y estamos preparados porque puede ser en cualquier momento. Pero uno puede también decir, Señor, unos añitos más de vida para ver a Colombia en paz, para ver la iglesia cambiando la política nacional, para ver a la gente prosperando, para que no haya tantos desamparados, para que no haya tantos odios, para que la justicia impere por siempre y haya definitivamente tu verdad. Bueno, y salud y resurrección, que es la parte final que tengo aquí, porque ya no hay muerte, sino salud y resurrección. Por eso Proverbios 3, 1, 10 es una escritura que me encanta y voy a repetir. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, enseñanzas, mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Amor y verdad, los dos juntos. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. No es por fuera, es dentro del corazón, que debe quedar eso grabado, tatuado adentro. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. El que se la sabe todas, ¿no? Reconócela en todos tus caminos. No es que como voy a hacer ese un negocio, con mayor razón. No es que como voy a enamorar a una mujer, con mayor razón.
Él allanará tus sendas, quitará todos los escollos en tu camino. No seas sabio en tu propia opinión. Es que usted no sabe quién soy yo. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Ello infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Salud y fortaleza. Honra al Señor con tus riquezas. Atención. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces aquí tenemos pues algunas cosas para considerar. Claramente lo que le ha dicho el apóstol Pablo a Timoteo es dirigido a su discípulo, pero es para toda la iglesia. Y por supuesto nosotros somos Timoteos de alguna manera, siempre jóvenes, pero maduros en la palabra de Dios. Y quisiera ahora invitarlos muy cordialmente a que ustedes conozcan, junto conmigo, algo que hemos llamado la hoja de vida de Jesús. ¿Quieres verla? Aquí la tenemos. Hoja de vida de un señor que se llama Jesús de Nazaret. Disfrútala. La vida de Jesucristo. Lo más resumido, breve, correcto, inspirador y emocionante que pueda haber acerca de Él. Su nombre, Jesucristo. Su grado, Hijo de Dios. Su maestría, Rey de Reyes y Señor de Señores. Su doctorado, Salvador del Universo. Su médico auxiliar, el Espíritu Santo. Su experiencia, casos imposibles en la historia de la humanidad. Su atención, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días al año. Su especialidad, hacer milagros. Su instrumento, la fe. No publicó el libro, pero es la parte más importante del libro más vendido y más importante en toda la historia del planeta Tierra, la Biblia. ¿Dolencias que cura? Todas. Precio del tratamiento, gratuito. Solo necesitas confiar en Él. Su garantía, 100% recomendado. Su consultorio, tu corazón. Jesús es nuestro médico por excelencia. Si necesitas de su ayuda, solo tienes que buscarlo en oración y vendrá a ti. En química, Él convirtió el agua en vino. En biología, Él nació sin la concepción normal de los seres humanos. En física, contradijo la ley de la gravedad cuando caminó sobre las aguas y subió a los cielos. En economía, Él refutó la ley de las matemáticas al alimentar 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados, y además sobraron 12 cestas llenas. En medicina, curó a los enfermos y los ciegos sin administrar ninguna dosis de medicamento. La historia es contada antes de Él y después de Él. Siempre se menciona antes de Cristo y después de Cristo. Él es el principio y el fin. Él fue llamado maravilloso, consejero, el príncipe de la paz, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. La Biblia dice que Él es el único camino para ir a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Considerado como el hombre más importante de la historia. Él no tenía siervos, sino amigos, y aún así lo llamaban Señor. No tenía ningún grado de estudio, y aún así le llamaban Maestro. No tenía medicamentos, pero era llamado médico de los médicos. Él no tenía ejército, pero los reyes le temían. Él no ganó batallas militares y sin embargo conquistó al mundo. Él no cometió ningún delito, sin embargo fue crucificado. Él fue enterrado en una tumba, sin embargo resucitó y Él vive. Él no tenía la culpa de tus pecados, sin embargo aceptó ir a la cruz por ti y por mí, porque nos amó con amor eterno, para que disfrutáramos junto a Él una eternidad en el cielo. Por eso a Él
sea toda la gloria y toda honra. Recuerda, Él es Jesucristo. Y el de esa hoja de vida nos dice que lo debemos imitar. Y esa es la función del hombre sobre la tierra. Imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Bien, quiero ahora invitar a personas que sé que han estado escuchando esta charla didáctica, más bien educativa, sobre la palabra de Dios, a que piensen si alguna vez tuvieron la oportunidad de declarar que Jesucristo es su Señor y Salvador. Tal vez no lo han hecho, pero ya con la palabra recibida hoy, entendieron lo que alguna vez dijo el apóstol San Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa oración que enseñó el apóstol Pablo, con la boca pero con el corazón, es lo que nos hace salvos. Las buenas obras vienen como consecuencia de la salvación, pero no porque con buenas obras podamos comprar la patria celestial. Si no hacemos buenas obras es porque no tenemos fe. Pero la fe es la que salva, no las obras que se hacen por medio de la fe. Yo hago buenas obras porque soy salvo. No hago buenas obras para poder llegar a ser salvo. El apóstol San Pablo enseñó esta invocación que te invito a que hagas conmigo. Cerrando tus ojos un momento en compañía de los que están allí contigo. Ora así. Señor Jesucristo, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí, moriste por mis pecados en la cruz y resucitaste de los muertos. Y aunque he pecado de muchas maneras, yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva criatura. Abro mi corazón y te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración, bienvenido al reino de Dios. Tenemos una reunión virtual con los nuevos o las personas que han llegado estos últimos meses a la iglesia. Allí está la aplicación. El ministerio de los Nicodemos se encargará de lavar tus pies y de decirte, ahora empiezas una nueva vida, que en la tierra podrás vivir con éxito y prosperidad si sigues a Jesús, pero que te abrió el camino para llegar a la eternidad, porque el camino es aquel a quien recibiste como tu Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Seguimos en casa. Muy bien. Voy a orar también por las personas que quieren apoyar lo que la palabra dijo hoy. Honra al Señor con tus bienes. ¿Listo? Está en la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por las personas que quieren en este día entregar diezmos y ofrendas para tu obra. Gracias porque nunca falta, Señor, la provisión para todos los que están dedicados a servir al prójimo en esta emergencia. Gracias porque a pesar de las situaciones difíciles económicas que se han pasado, la iglesia ha podido contar con el apoyo de aquellos que te sirven a ti a través de ella. Gracias, Señor, porque la generosidad de tus hijos en Casa sobre la Roca ha permitido sostener la obra del MAS, misericordia, amor y servicio, ayudar a personas que no tienen que comer, que no tienen que vestir, educar niños y niñas sin esperanza de mejorar en el futuro, y que la obra siga adelante y que todo, absolutamente todo, se pueda consignar y pagar en el tiempo adecuado. Incluso los salarios de los trabajadores, de los que están dedicados exclusivamente a servir a los hermanos en la iglesia de todo corazón. Y yo sé, Señor, que aquel que da esta pequeña porción, tú le devuelves al 100 por 1 porque está en tu palabra y tu palabra es verdad. Bendice a todo dador alegre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Tenemos también que orar por cumpleañeros, aniversarios, viajes, grados, etc. Entonces, voy a invitarlos a los que han estado de cumpleaños que estén allí frente al altar virtual con sus compañeros de reunión.
Padre, te doy gracias por las personas que hoy están festejando un año más de vida sobre la tierra, y es importante recordarlo. Pero es más importante recordar el día en que fueron nuevas criaturas, porque nacieron de nuevo por el poder de tu Espíritu al recibirte como tu Señor y Salvador. Bendícelos grandemente en compañía de sus seres queridos y que sigan cumpliendo muchos más, pero siempre en Cristo Jesús. Oro también por las parejas que están ahora frente al altar. Toma la mano de tu cónyuge, recordando el día en que los uniste en la yunta matrimonial, sobre tu roca y bajo tu cruz. No permitas, Padre, que el demonio destruya la célula básica de la sociedad, que es el hogar formado por un hombre y una mujer. Como no permitiste esta semana la eutanasia, no permitas tampoco eso. Bendícelos a los que están frente a tu altar virtual, llénalos de prosperidad, dales todos los deseos de su corazón y que sigan siempre tan unidos como están ahora en Cristo Jesús. Oro también, Señor, por las personas que emprenden viajes. Gracias porque tus ángeles van delante destrozando el camino. Y te doy gracias, Señor, porque el propósito del viaje se va a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que las autoridades dan. Que los cumplamos estrictamente, pero que tú nos abras la vereda por la que quieres que vayamos hacia tu camino verdadero, que es Cristo Jesús. Amén. Quiero orar, Señor, durante la cena, por otras personas que han pasado esta semana por circunstancias difíciles. Gracias, gracias, gracias. Miren la aplicación que hay también para los diezmos allí en su pantalla. Y ahora vamos a la cena del Señor para concluir correctamente lo que hemos realizado en este día de sencillez. Simplemente para recordar cosas que mucha gente dice, ya lo sabía. Sí, ¿y qué saca con conocerlo si no lo practica? Recuerde, la palabra de Dios es para oírla y practicarla. Hay que creer y hay que hacer. Hay que orar y hay que orar. Hay que convertir en vivencia la creencia. De lo contrario, estaremos edificando la casa sobre la arena. Y roguemos porque Colombia sea algún día, después de cavar y ahondar y poner el fundamento sobre la roca como lo estamos haciendo, una nación bajo Cristo. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de haber cenado, tomó también la copa, y habiendo dado gracias, la entregó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de ella, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tan a menudo como la bebáis, hacedlo en memoria de mí. Así, hermanos, que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y ven pronto, Jesús, porque tu novia, la iglesia, te espera de todo corazón. Señor, yo quiero darte gracias, 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 por las personas que han estado trabajando tanto en tu obra para construirla sobre la roca. Quiero que todo el que está con el pan y el vino se arrepienta de todos sus pecados, como lo estoy haciendo yo ahora, Señor, confesándote algunas cosas que no recordaba o que pasé por alto voluntariamente, para que pueda tomar dignamente tu cena. Pero quiero de manera muy especial, y así lo hice al final, Señor, agradecerte de todo corazón por el nuevo gimnasio cristiano, por la calificación que llegará de AXI, porque ya en los próximos días internacionalmente será reconocido una vez más como lo que es conocimiento y comportamiento, parte de la educación, la evangelización. Bendigo a su rectora, la doctora Alejandra Llanos. Bendigo a todos los que con ella han logrado, aún en medio de la pandemia, obtener una calificación que nos va a asombrar a todos. Pero no quisiera mostrar algo fraccionado, sino el informe completo, que será para que nos inclinemos a darle gracias al Señor, porque estamos haciendo una nación distinta, con educación distinta,
dentro de los principios de esa palabra que hoy hemos recordado y practicado. Bendícenos grandemente por el nuevo gimnasio cristiano. Y quiero orar para las personas que han obtenido grados, Señor, que los utilicen para Cristo Jesús. Y quiero solicitarte también que me escuches ahora, Señor, la oración que elevo por las personas que tienen dolencias psicológicas o enfermedades físicas. Extiende tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Yo sé que al tomar la cena, tú ministrarás con tu espíritu sanidad a todos los que siguen este servicio. Y tendremos testimonios grandes de lo que has hecho, Señor. Sanando cuerpos y sanando psiquis en Cristo Jesús. Y también, Señor, quiero levantar los deudos de las personas que la semana que ocurrió han fallecido. No tenemos nombres específicos, pero sabemos que ha habido algunos casos en los cuales un ser querido marchó a la eternidad. Te agradecemos, Señor, porque el bálsamo de tu Espíritu vendrá sobre los que están de luto. Y lo hacemos porque tu palabra dice que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Porque banquete es lo que tendremos ahora con tu santa cena. Gracias, Señor, porque antes de ser entregado, diste el pan por nosotros. Que lo tomemos dignamente. Gracias, Señor, porque antes de tu sacrificio ya habías profetizado en el mundo natural que el vino representaría esa sangre derramada sobre nuestras cabezas para limpiarnos de toda iniquidad. Perdónanos, redímenos, confórtanos. Te prometemos que tu palabra será realidad en nuestras vidas. Bendice el pan y el vino, bendice nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la semana que comienza, empezará a haber cambios de acuerdo con las estructuras que nos den las autoridades para grupos que puedan hacer algún tipo de reunión, no solamente virtual. Pero aquí quiero, no por reclamar nada, responder a los que criticaron, pero ¿por qué la iglesia se podía abrir y hacer culto? Bueno, ahí tiene la respuesta, porque venía el tercer pico de la pandemia. Y lo hizo muy bien el doctor Alejandro Llanos con AMEC, en decir, todavía no es aconsejable que vayamos al templo. Cuando lo sea, lo haremos, y lo haremos cumpliendo estrictamente los protocolos, porque lo que queremos es bendición para la gente. Y la vacunación avance, porque es necesaria. Y si no te quieres vacunar, no te obligamos a que lo hagas. Tú tienes tu conciencia y tú tienes tu médico que te puede aconsejar lo que es mejor para ti. Yo ya cumplí los dos, porque a mí el Señor me dijo, es mejor que lo haga, y porque soy un líder. Y entonces afuera en la sociedad dice, pero si ni siquiera los líderes espirituales cumplen con los requisitos que la ley exige, ¿cómo quiere que la sociedad lo haga, etcétera? No lo hago por complacer a nadie. Es porque sabía que, en mi caso, no habría ningún problema porque yo tengo ya también otros medicamentos, otros procedimientos que he venido utilizando, siempre en Cristo Jesús. Los amo mucho, Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.